Ya, vamos al caso, al caso 2. Creo que está saliendo. Y yo pensé que íbamos a alcanzar a potasio hoy día, no creo que no. Ya, vamos. Caso 2. Ya. Este es un hombre de 46 años, diabético, que fue hospitalizado hace 2 días por un síndrome hiperosmolar hiperglicémico, que inicialmente requirió intubación para proteger su vía aérea. Requirió 3 litros de solución salina, como poco, pero no es el caso así. 3 litros de solución salina y Vic de insulina. Hoy está con una presión de 155/96, una frecuencia cardíaca 76, recto de examen físico normal, ya fue extubado, pero persiste con conciencia fluctuante, no sigue órdenes y no puede comer ni beber sin atorarse. Y este paciente tiene un sodio de 152, con la glicemia está en 200. Entonces la pregunta es cuál es el tratamiento más adecuado para la hipernatremia de este paciente. Entonces nos cambiamos de lado, ¿no? Y que esto es un poco, esto es mucho más fácil que la hiponatremia, es la hipernatremia. ¿Okay? La hipernatremia, ¿cierto? Corresponde a un sodio mayor de 145 miliequivalentes por litro. Y, y, y el problema o sea, no es que sea menos frecuente, sino que eh, necesita algunas condiciones para presentarse, porque cuando yo tengo un paciente con hipernatremia, ¿cierto? Lo que ocurre es que aumentan las osmolaridades plasmáticas, ¿sí? Porque sabemos que la osmolaridad plasmática depende principalmente del sodio. Entonces, si tengo hipernatremia, aumenta la osmolaridad plasmática, y a medida que aumenta la osmolaridad plasmática, como vimos recién, va a empezar a aumentar la hormona antidiurética, ¿cierto? Para tratar de esa forma, reducir la excreción de agua, mantener el agua y diluir de esa forma esa anatremia, ¿cierto? Entonces el aumento de H va a producir una disminución de la excreción de agua. En otras palabras, mantener más agua en el cuerpo, ¿cierto? Y se va a producir la sed, ¿cierto? Y la sed me va a estimular a un aumento de la ingesta del agua. Entonces, mientras un paciente pueda ingerir agua, no hay hipernatremia. Entonces, si mantengo acceso al agua, no hay hipernatremia, ¿ya? Entonces, para que se produzca hipernatremia, tengo que o tener alterado el mecanismo de la sed, ¿cierto? Que esto es raro, ¿ya? Que para eso estamos hablando de patología, no sé, por el sistema nervioso central que alteren el hipotálamo, que es muy raro, no muy raro, olvídese eso. Eh, o tenemos eh, Entonces, para que se forme hipernatremia, en realidad lo que tenemos que tener es una disminución de la ingesta del agua o una falta de acceso al agua, ¿ya? El paciente por alguna razón no es capaz de ingerir agua. Si pensamos en esto, incluso pacientes con diabetes insípida, ¿cierto? Rara vez, o sea, no se presentan con hipernatremia o se presentan con hipernatremia leve, porque el paciente con diabetes insípida, ¿cierto? Que es lo contrario del síndrome de inadecuada de ADH, estos pacientes por alguna razón no secretan ADH o la ADH no funciona, ¿cierto? La resistencia a la ADH. Cuando hay diabetes insípida, ¿cierto? Lo que predomina es la poliuria. Y estos pacientes empiezan a orinar mucho, pero como tienen conservado el estímulo de la sed, orinan mucho y toman agua. Entonces esa ingesta de agua permite que no se desarrolle una hipernatremia grave en una diabetes insípida, ¿ya? Entonces, para que se produzca una hipernatremia, tengo que tener una falta de acceso al agua, ¿ya? Y falta de acceso al agua es lo que tienen usualmente las edades extremas. Digamos, un, un lactante, ¿cierto? Que no puede decir tengo sed, ¿cierto? Tiene que interpretarlo de alguna forma para dar el agua. O un paciente adulto mayor que sea frágil, que esté con algún grado de demencia, que no sea capaz de por sí mismo eh, levantarse y tomar agua. Eh, Entonces, es frecuente de ver la hipernatremia en este tipo de pacientes, adultos mayores, generalmente frágiles, con demencia, o que están institucionalizados, o que tienen algún grado de dependencia de las actividades, que no son capaces de ellos mismos eh, levantarse a tomar agua o pedir agua,
y que generalmente los cuidadores que están a cargo o no les dan el agua necesaria, suficiente, ¿cierto? Y producen hipernatremia. Entonces ese es el concepto importante. Para que se produzca y se mantenga, requiero que haya falta de acceso al agua. Y si tengo una hipernatremia, para hacer un poquito un esquema, la verdad es que si necesitamos un solo dato o un examen, no examen, pero son varios exámenes, pero un examen de laboratorio, una estimación, un cálculo, para poder discriminar o orientar el estudio, eso es la osmolaridad urinaria. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, si la osmolaridad urinaria, eh, por ejemplo, si tengo un paciente, adulto mayor, que está con hipernatremia y que lo que tiene es que no tiene acceso al agua, eh, la, la osmolaridad urinaria, ¿cierto? Va a tender a ser alta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesito reabsorber agua. Y si reabsorbo agua, la orina sale más concentrada. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria tiende a ser en general más de 400 milimoles. Puede que este valor lo encuentren un poco diferente en algunos lados, mejor le dicen 300, no sé. Entonces, cuando la osmolaridad urinaria es alta, nosotros decimos esto es falta de acceso al agua, no hay acceso al agua. Entonces, aquí el problema es que hay que darle agua. ¿Ya? Eh, pero si la osmolaridad urinaria está inapropiadamente baja, y cuando decimos inapropiadamente baja decimos menos de 250 milimoles por kilo, eh, digo, esto es una diabetes insípida. ¿No? Es como la única que podríamos tener, aunque muchas veces, lo digo lo más frecuente, lejos, que van a ver en la práctica, son hipernatremias por déficit de agua. ¿Ya? Por falta de acceso. Y en población hospitalizada es frecuente la hipernatremia por lo mismo. Llegan pacientes bien deteriorados y que a veces ingresan por otra cosa y que en los hallazgos se le encuentra una hipernatremia porque, claro, no tienen acceso al agua como corresponde. Entonces, vamos al caso. Y aprovechemos el caso, este paciente, ¿cierto?, tuvo un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿cierto?, que es una complicación aguda de la diabetes, ¿cierto?, hiperglicémica, y que generalmente entonces se manifiesta por tener glicemias más altas que la cetoacidosis, ¿cierto? Entonces supongamos, para aprovechar de tocar un tema anterior, supongamos que este paciente llegó con una glicemia de 600. Supongamos que llegó con una glicemia de 600. Y supongamos, no es el caso, ¿ya? Supongamos que tenía un sodio de 133 al ingreso, con esa glicemia. Eh, no me va a dar. Démosle más sodio. No, sí, está bien. 133, está bien. El equivalente por esto. ¿Ya? Eh, lo que les quiero explicar con esto es un poco qué ocurre cuando hay otro smol, ¿cierto? En la sangre. Produce arrastre de agua, ¿cierto?, hacia el extracelular. Entonces, si tenemos el, los vasos sanguíneos acá representados y está el sodio acá, pero aparte tenemos toda esta glicemia acá. Se me cambió la pantalla, esperen un ratito. Eh, esta glicemia que está elevada ejerce un efecto osmótico, ¿cierto?, que hace que el agua pase al extracelular desde el intracelular. Y ese exceso de agua a lo largo diluye el sodio y por eso puede haber una hiponatremia que, que no es real, ¿cierto? Y hay que corregirla, ¿cierto? Y la corrección, en el caso de la glicemia, más o menos 1,6 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro de que la glicemia está sobre 100. Entonces, si nosotros consideramos que la glicemia va a salir 100, ¿cierto? Y de 100 a 600, hay 5 veces 100, ¿cierto? Entonces decimos que 1,6 miliequivalentes por 5, ¿cierto? Y eso me da 5,630, 3,5678.
8, y el equivalente más de sodio que tiene, ¿no? Entonces dije hacerlo con calculadora, a ver si me equivoqué. En el cálculo, 1,6 por 5. Ah, no, está bien, está bien. Entonces, la anatremia real de este paciente ya no es 133, es 133 más 8. Entonces, este paciente tiene en realidad una anatremia de 141. ¿Mm? Eso es cuando hablan de arrastre de agua, de shift de agua por aumento de la molaridad plasmática por otros mol. Aprovechando que eso se mencionó acá. ¿Ya? Bueno, volvemos al caso. Este paciente entonces está con una hipernatremia, ¿cierto? 152. Y claro, decimos acá, el paciente fue extubado, pero persiste con conciencia fluctuante. No sigue orden, no puede comer ni beber sin atorarse. Entonces, este paciente es un paciente que no tiene acceso al agua, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente que puede desarrollar eh, hipernatremia. Y la pregunta es acá un poco respecto al tratamiento, ¿cierto? ¿Qué debería hacer con él? Chuta, se me cambió la... ¿Qué les parece? La opción B. Opción B, solución salina 0,45%. Me esperan un segundo, me están molestando del departamento. Espérenme un ratito, disculpen. Ya, ahora sí, disculpen. Ya. La verdad es que, sí, nosotros vemos acá, eh, como dice el compañero, la alternativa B, la solución salina, podría ser una opción. Yo pienso que puede ser una opción, pero no es la mejor, ¿ya? Uno podría decir un fluido hipotónico, también puede ser una opción, ¿cierto? Agua libre por la nasogástrica también puede ser una opción. Pero le preguntan cuál es el más adecuado, ¿cierto? Entonces, veamos acá algunas cosas del tratamiento como digo, esto es algo que pasa frecuentemente. Eh, el tratamiento de la hipernatremia sigue un concepto, ¿cierto? Que si el paciente tiene déficit de agua, hay que darle agua, ¿ya? Y hay otro concepto que uno dice que si la vía enteral está presente, use la vía enteral. Entonces, eh, siempre la primera opción, siempre, la primera opción va a ser agua por vía enteral, ¿no? Por vía enteral uno dice, claro, la vía oral a lo mejor este paciente no la puede usar porque está comprometido con conciencia, ¿cierto? Pero si puedo instalar una sonda, ¿cierto? Y darle agua por sonda, le doy agua por sonda, ¿ya? Eh, entonces, mientras tenga funcional la vía enteral, darle agua por vía enteral. Eh, eso no significa que esté mal usar alguna solución hipotónica, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno usa soluciones hipotónicas, hay dos problemas que son más prácticos que teóricos, ¿ya? El primer problema, por solución hipotónica que administra agua, es por ejemplo la solución glucosada 5%. Porque estos 5 gramos por 100 ml de glucosa que tiene se metabolizan rápidamente, y lo que queda es agua libre, ¿cierto? Cuando andamos glucosados. ¿Y eso nos puede servir para corregir la hipernatremia? Sí, sí nos puede servir, es verdad. El problema es que cuando se deja la solución glucosada, más a pacientes que son más frágiles, el cambio de sodio puede ser muy rápido y a veces impredecible,
¿ya? Entonces, si bien es una medida que se puede usar, está el problema de que te puede bajar el sodio muy rápido, ¿ya? Con esta solución. La solución glucosalina al 0 o al 0,45 o la solución salina al 0,45, que era la otra opción, es una solución hipotónica, no tan hipotónica como el glucosado, porque también administra algo de sales. Entonces, sería una medida mucho más segura para bajar la natremia, porque la permitiría bajar más lento, ¿ya? Y bajo ese concepto parece ser una buena alternativa. ¿Cuál es el problema? Es que es una solución mixta, eh, glucosado y salino. Y lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Que a veces cuando tú la indicas o la pones como quieres que prepararla, eh, lleva a confusión, y a error. Un ejemplo: viernes, paciente, ingreso a la sala de medicina, paciente con delirium, adulto mayor, con hipernatremia de 160 y algo. Eh, Viernes, sábado y domingo no hay médicos tratantes, hay residentes, el lunes tendríamos que ir a verla de nuevo. Pensamos, ya, dejémosle agua libre, ¿cierto? Por vía enteral, una sonda, agüita, perfecto, con eso va a andar bien. Lunes, pasado el fin de semana, lunes, sodio de 160, 165. Problema, no le dieron el agua, ¿ya? Puede pasar. No le hicieron el agua por cualquier X razón, no había personal, no era suficiente el tiempo, no sé. No le dieron el agua, subió el sodio. Ya, no le están dando el agua, no nos queda otra que dejarle una solución eh, glucosada 100,045 y no le quiero dejar glucosal 5 porque puedo corregirlo muy rápido. Dejémoslo glucosalino. Ya, dejamos la indicación. Al otro día tú llegas a ver al paciente y le está pasando un fisiológico, o sea, una solución salina 0,9. ¿Ya? Porque no se entendió que había que dejar la mitad de fisiológico, diluirlo con agua. Entonces, mensaje: es una buena idea, pero es una instrucción compleja, ¿ya? Y cuando tú dejas instrucciones complejas en un servicio que está colapsado, lo más probable es que esta instrucción compleja no se entienda, en alguna parte se pierda en el fondo. Si no tienes un equipo entrenado que esté acostumbrado a usar estos tipos de soluciones hipotónicas, mejor irse a lo más seguro, lo menos dañino, y corríjanlo con agua, ¿ya? Agua de la llave. Entonces, agua vía oral, si no puedo usar la vía oral, agua por sonda, ¿ya? Eh, si un paciente, si nosotros tuviésemos hipernatremia, nuestra conducta sería ir a pescar el vaso de agua y tomar agua. Tratemos de hacer lo mismo con estos pacientes y le dejamos agua por sonda más veces al día, no sé, 200 cc cada 4 incluso, o más. Eh, pero démosle agüita, eso es el tratamiento, ¿ya? Entonces, como mensaje más que nada práctico, eh, primero, siempre lo más fácil, agua libre. Y agua libre significa que al paciente le dejan las botellitas de agua y el paciente toma agua cuando él tiene sed, ¿ya? Si el paciente por alguna razón no es capaz de hacer eso, agua, horario, que le vayan a dar agua horario, o por algún tipo de dispositivo enteral, o por vía enteral. Ya si eso no es posible, y como tercera opción, usemos soluciones hipotónicas. Y como mensaje, si van a usar una solución hipotónica, mejor usen glucosado al 5. Porque los glucosalinos, cuando no están preparados, son soluciones al medio, ya he visto varias veces que producen confusión en tipo de administración, ya sea porque la indicación no quedó lo suficientemente clara o porque algo no se entendió. Entonces, con el glucosado al 5 es menos probable que pase eso porque vienen armados, ¿no? Pero siempre estas dos son las primeras opciones. Agüita. ¿Cuánta agua? Y ahí hay un cálculo, ¿cierto? Que uno dice cuánto es el déficit de agua. Y el déficit de agua no es otra cosa que el agua corporal total por el sodio actual menos el sodio que yo quiero llegar, 140, partido por el sodio ideal, 140. Y el agua corporal total depende
Si es hombre, sabemos que es 0,6 por kilo. Por kilo. Ah, no me quedé. 0,6 ml por kilo. Y si es, no, aquí es 0,6 ml por kilo. Es 0,6% del peso. 60% del peso, 0,6 por el peso. Y si es mujer, es 50% del peso. Uh-huh. Y de esta forma, por ejemplo, si tengo no sé, una mujer que pesa 60 kilos, ¿ya? Pongo una mujer que pesa 60 kilos. Digo, ok, 0,5 por 60 multiplicado, y tiene un sodio de 160. 160 menos 140 partido por 140. Entonces 0,5 por 60, esos 30. 160, esos son 20 partido por 140. Y yo resuelvo eso, pero resolver eso me da 4 litros al día. 4 litros. Este paciente tiene un déficit de agua de 4 litros. Debería darle a este paciente 4 litros para recuperar la natremia y llevarla a 140. Pero esos 4 litros no se dan todos juntos, sino que tú esto puedes dar la mitad el primer día y el resto los días posteriores. Este cálculo no contempla las pérdidas insensibles. O sea, si el paciente está con esto y aparte está con, no sé, con diarrea, tendría que ser un poco más de esto. ¿Te fijas? Entonces, este es el cálculo para estimar el déficit de agua. Y esto es un mensaje personal. Chao. Los cálculos y todas las estimaciones están hechas para sistemas cerrados que no son una persona, ¿ya? Como digo, no contempla pérdidas insensibles, no contempla las condiciones en las que estás paciente, si tiene, qué temperatura tiene, no contempla nada. Entonces, solamente una estimación. Y esto nos puede servir al principio, sí, nos puede servir para tener una idea de cuánto más menos. Pero ningún cálculo en el electrolítico es completamente cierto, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno hace es dar agua y controlar, ¿ya? La única forma de tú saber si lo que estás haciendo está teniendo el efecto deseado o no es controlando los electrolitos plasmáticos, ¿ya? Eso vale para cualquier corrección de sodio, potasio, de cualquier cosa. Porque el cálculo está pensado en condiciones ideales y no está aplicado al paciente que tú tienes al frente, ¿ya? Ni en las condiciones ambientales en las que está expuesto. Entonces, claro, te puede servir para tener una idea de más o menos cuánto voy a necesitar y cuánto me voy a demorar, pero al final siempre voy a partir el agua y voy a controlar el electrolito plasmático, no sé, pues, a la tarde, en 12 horas, si es que no es algo grave, ¿cierto? Eh, si estoy en una unidad de mayor complejidad cada 6 horas, después al otro día, ¿cierto? Y yo voy viendo qué va haciendo mi tratamiento, y si me voy quedando corto, aumento la cantidad. Eh, pero es ensayo y control. Doy y controlo, doy y controlo. Porque si uno puede calcular el déficit de sodio, uno puede calcular el déficit de agua, puede calcular todo, pero a la larga muchas veces no se condice lo que tú calculas con lo que ocurre con el paciente. Así que conozcan la fórmula, yo creo que es importante, pero como digo, importante solamente para tener una idea, no para seguirla al pie de la letra. Y dentro de todas las fórmulas que hay, el déficit de agua, yo creo que es una de las más útiles, porque el déficit de sodio no. El potasio es súper difícil también de predecir. Creo que esta es una de las que son menos malas, así que sirve para tener una idea. Entonces, como digo, de estas tres, la única opción incorrecta 100% es la solución salina, ¿no? Las otras opciones son plausibles, pero ¿cuál sería el más adecuado en este paciente? Es el agua libre por sonda. Si esto no es posible, ok, usemos solución glucosada. Y solución salina por 0,45, ojo si es que está preparada, genial, si que viene hecha. Si no, mejor usen glucosado. Eso es como más una recomendación personal que algo que basado por evidencia. Siempre usen agüita. ¿Cómo vamos?
¿Se entiende o no se entiende? Bien, profe. Sí, se entiende todo. Sí, doctor, sí se entiende. Y veamos entonces, dime, ¿sí? No, estaba diciendo que sí se entiende. Ah, chuta, ya. Ya vamos al caso 3 entonces, que es más cortito. Es un hombre de 35 años, tiene trastorno bipolar, está en tratamiento con litio, consulta por poliuria y polidipsia. Tiene que ir a orinar cada 1 o 2 horas. El sodio, ¿cierto? Está en 146, potasio normal, creatina 1,9, BUN 35. Tiene una osmolaridad sérica, se las di acá, teníamos un mómetro en este hospital, 305 milimoles por kilo. Volumen urinario 5 litros en 24 horas. El sodio urinario está en 28, la osmolaridad urinaria está medida, hay un osmómetro, 190 milimoles por kilo. Si le preguntas cuál es la causa de la hipernatremia, cuál es la causa más probable de la hipernatremia. ¿Ya? Porque claro, dice 146, bueno, tiene hipernatremia igual, ¿ya? Pero aquí, este 5 litros, ¿cierto? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Se acuerdan de ese mono, cierto? Hipernatremia, veo la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria es menos de 250 y llego a ser diabetes insípida. Fijan acá. Tengo una hipernatremia, tengo una osmolaridad urinaria baja. Una diabetes insípida. Profe, ¿cuánto es el volumen urinario normal? Eso vamos a ver ahora. Poliuria. ¿Más de cuánto? Tres litros. ¿Ya? Más de 3 litros de orina se considera poliuria. Menos de 3, depende de donde lo lea, menos de 500, uno dice oliguria, en algunos lados sale menos de 400. Anuria, menos de 100, es anuria. En algunos lados sale menos de 50. Más menos de 50, perdón, menos de 50, menos de 150. En cualquier rango intermedio sería normal. Entonces, este es un paciente que se presenta con poliuria y con una hipernatremia. Y que tiene una osmolaridad urinaria baja. Entonces decíamos, como vimos acá arriba, que si este paciente tuviese falta de acceso al agua, la osmolaridad urinaria debe ser alta. Está la ADH activa. ¿No? Pero que este paciente con hipernatremia debería tener la ADH activa, pero está inapropiadamente baja, por lo que la osmolaridad urinaria está baja. Entonces, lo contrario de un síndrome de secreción inadecuada de ADH, una diabetes insípida. Y cuando decimos diabetes insípida, tenemos dos, ¿cierto? Una central y una nefrogénica. La central no produzco ADH. La nefrogénica, ADH no funciona, resistencia al ADH. ¿No? Entonces, si tengo una diabetes insípida, esto no lo hacen ustedes para que tengan el concepto, que no la sospecha más que nada, pero generalmente se hacen hospitalizados y lo hacen especialistas. Lo que tiene que hacer para confirmarla, todo para clasificarla, es usar ADH, ¿no? Sintética, se llama desmopresina. Entonces, si tras administrar desmopresina el paciente responde, o sea, que responde, digo, aumenta la osmolaridad urinaria, o sea, le di desmopresina, le di ADH, ¿cierto? Le di ADH y el paciente empezó a concentrar la orina, eso significa que el paciente no tenía ADH. Entonces, el paciente como respondió al ADH, yo digo esto es central. Pero si le doy desmopresina y la osmolaridad urinaria sigue baja,
Y digo, aunque yo le dé más ADH, el paciente no responde. Lo que está malo es el riñón, de estos nefrogénicos. Esa es como la diferencia. Bueno, para esto primero hay que hacer un test de privación de agua, por eso se hace hospitalizado, pero no. El concepto nomás, diabetes insípida, central nefrogénica, central significa que no se secreta ADH, si doy ADH va a responder, si es nefrogénica significa que el riñón no es capaz de responder al ADH, o hay resistencia al ADH, aunque yo le dé mucha ADH, voy a seguir la movilidad urinaria baja. Y si tengo una central, ¿cierto? Las causas más probables, ¿cierto? Son, en general, tienen relación con cirugía, neurocirugía, ¿ya? Con cirugía o trauma, que posterior a alguna neurocirugía se produce algún daño a nivel hipotalámico, ¿cierto? Y se genera menos ADH y se produce una diabetes insípida. Otros que sean tumores del sistema nervioso central por lo mismo, ¿cierto? O enfermedades infiltrativas, tipo, no sé, tuberculosis en que afecte el hipotálamo, sarcoidosis que tenga un granuloma por esa zona, de ese tipo. Los accidentes cerebrovasculares podrían provocar también. ¿Ya? Y en el caso de la nefrogénica, que donde hay resistencia a la hormona antidiurética, ¿cierto? Hay algunas causas raras hereditarias, pero las más frecuentes son drogas. ¿Ya? Y dentro de las drogas, el litio, de las drogas frecuentes, la anfotericina B. ¿Ya? Entonces, el litio y la anfotericina B pueden provocar una diabetes insípida nefrogénica. Y hay otras causas de diabetes insípida nefrogénica, como la hipercalcemia. ¿No? La hipercalcemia puede provocar diabetes insípida nefrogénica. De hecho, los pacientes con hipercalcemia muchas veces se presentan con constipación, ¿cierto? Porque en el fondo tienen hilio, no funciona bien su mecanismo de contracción intestinal, y por poliuria. ¿Y poliuria por qué? Porque produce una diabetes insípida nefrogénica. ¿No? Y lo otro que puede provocar que es el Sjögren. El Sjögren también puede producir diabetes insípida nefrogénica. ¿Cómo trato la central? Solamente la idea general. La central la trato con desmopresina, que tengo que dar ADH sintética y funciona. Y la nefrogénica la trato con tiacidas. Y esto es como raro, igual es como interesante, igual como recién veíamos lo de la médula, interesante desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué a una hipernatremia le doy un diurético? Como raro, ¿ya? Y ahí lo que uno busca es que esta tiacida produzca una contracción del VEC. Baje el VEC al producir la tiacida, y al bajar el VEC aumenta el sistema de renin-angiotensina aldosterona, por lo tanto aumenta la reabsorción de sal y de agua, pero proximal. O sea, acuérdense que la aldosterona también, o sea, la angiotensina 2 incluso, y la aldosterona también estimulan la reabsorción de agua y sodio acá en proximal. Su efecto principal es acá, pero también estimulan acá la reabsorción. Entonces lo que trato de buscar con esto es que se reabsorba antes el agua, antes de que llegue al distal. Pero es como, ténganlo como idea nomás. Lo importante de esto es que sepan sospecharla. Y, en el fondo sospechar en un paciente con poliuria o una hipernatremia leve. ¿Y por qué la hipernatremia es leve? Porque tiene acceso al agua. El paciente no tiene una alteración, de hecho tiene polidipsia. ¿Sí? Entonces por eso que la hipernatremia no va a ser tan marcada como en un paciente que no tiene acceso al agua. Entonces acá, hipernatremia, si tú quieres describir qué causa es, tienes que fijarte en la movilidad urinaria. Si la movilidad urinaria es baja, eso, la ADH está inapropiadamente ausente, entonces una diabetes insípida. Si la movilidad urinaria es alta, a este paciente le falta agua, porque darle agua no tiene acceso. Eso, no sé si se me escapa algo de esto. Eso estamos. ¿Cómo vamos? Bien, profe, pero igual un poco cansado. Ya vamos casi 2 horas.